Mushoku Tensei, volumen 6. Niñez, arco, regreso a casa. Capítulo 8, un adulto. Dejamos el reino de Sirone y viajamos muy, muy lejos hacia el oeste. Nuestro destino era el reino Asura. El camino que conduce a dicho país era llano y el clima lo suficientemente cálido como para adormecerlo. A ambos lados del camino había campos de hierba hasta donde alcanzaba la vista, y directamente delante estaba el tenue contorno de las cordilleras de los Dragones Rojos. Por encima de ellos, se podían ver sombras que giraban lentamente en círculos. Estaba tranquilo. En ocasiones, bandidos que no podían leer la situación se acercaban y exigían que dejáramos caer nuestro dinero y nos fuéramos. Eris amablemente les concedería su deseo ofreciéndoles su puño de hierro, enviándolos a la distancia. Ruigerd quería matarlos a todos al principio, pero una vez que escuchamos que simplemente estaban sufriendo por la comida, decidió dejarlos ir por ahora. Pero solo por esta vez. A pesar de que este era el continente central, el camino alrededor de estas partes no era particularmente seguro. Desearía que tomaran notas del continente demoníaco. Los bandidos nunca salían, aunque a cambio, los monstruos aparecían 10 veces más. El hecho de que la gente pudiera hacer lo que quisiera aquí era una prueba de lo pacífica que era esta región. Si viajábamos un poco más hacia el norte, había un revoltijo de países pequeños que se enfrentaban. De hecho, ese conflicto fue probablemente la causa principal del creciente número de bandidos aquí. Ahora permítanme explicar un poco las características geográficas alrededor de estas partes. La cordillera de los Dragones Rojos. Era una enorme cadena montañosa que se extendía por el continente central, dividiéndolo en 3 partes, con dragones rojos residiendo dentro de ellas. Se decía que los dragones rojos eran los monstruos más fuertes del continente central. Su fuerza era lo suficientemente temible uno a uno, pero por lo general se reunían en hordas de varios cientos. De especial interés fue su capacidad de detección. Nunca se perdieron nada que invadiera su territorio, ni siquiera animales tan pequeños como un perro. Y no importaba cuán feroz fuera el oponente, los dragones se juntarían y lo devorarían, con huesos y todo. Si traspasabas su territorio, morías. Eso era de conocimiento común en este mundo. Había varias especies de dragones diferentes en este mundo. Cada uno de ellos tenía una clasificación A o superior. Entre ellos, el dragón rojo era el más feroz y peligroso. Uno solo tenía un rango S bajo, pero siempre venían en grupos y siempre ocupaban vastos territorios. Y dado que la cordillera era el lugar donde estas criaturas llamaban hogar, llegó a conocerse como las cordilleras de los dragones rojos, una cordillera infranqueable que era un símbolo de la muerte. Los dragones rojos eran bestias peligrosas, pero en realidad tenían una debilidad. Tenían excelentes habilidades de combate, pero volaban terriblemente y no podían volar desde terreno llano. Para volar, necesitaban saltar desde altos acantilados o correr por una pendiente larga. Aunque el continente central tenía montañas altas, la tierra estaba ocupada principalmente por llanuras onduladas y bosques. Por lo tanto, era raro que los que vivían en las llanuras fueran atacados por un dragón rojo. Por supuesto, había algún idiota ocasional entre la horda que sería atrapado por un viento turbulento o algo así y caería a las llanuras. El gran rey que cae de los cielos pierde su poder, o eso decía el refrán, pero estos tipos no perdieron su poder. Los que cayeron cerca de una aldea humana causaron estragos y devastaron la zona. Cuando esto sucedía, los aldeanos llamaban a soldados o aventureros para hacer frente a los disturbios. A pesar de que estas solicitudes de exterminio tenían una clasificación S, se formaron grupos de unas 10 personas para atraer a la criatura a una trampa, lo que las hacía relativamente fáciles de cazar. En su forma actual, la carne y los huesos de dragón eran materiales de primera calidad para fabricar armaduras, y su piel era muy valorada como obra de arte. Por supuesto, no eran solo esas partes las que tenían valor. El cuerpo entero de un dragón podría utilizarse para una cosa u otra. Aunque el dinero del premio se distribuyó entre equipos de 10 por derrotar a una de estas criaturas, todavía era suficiente dinero para que cada uno de ellos viviera generosamente durante un año. Para ser más precisos, un dragón valía alrededor de 100 piezas de oro. A pesar de que no podían aceptar la misión directamente,
aparentemente había muchos novatos de rango C que aceptarían impulsivamente el desafío solo por los materiales lucrativos que podían cosechar del cuerpo de un dragón. Por supuesto, la mayoría de ellos fueron asados vivos y luego devorados. Había 2 puntos de paso a través de estas montañas en los que habitaban un gran número de dragones rojos. Eran desfiladeros intercalados entre 2 escarpados precipicios, conocidos respectivamente como la mandíbula inferior del dragón rojo y la mandíbula superior del dragón rojo. Estos barrancos habían existido desde la época de la Segunda Guerra Humano-Demonio y eran los únicos caminos en ese momento que eran lo suficientemente anchos para que los soldados pasaran. Anticipándose a eso, Laplace había aprovechado la oportunidad para desatar dragones rojos contra los ejércitos que lo intentaron. Ruijerd confirmó esa historia, por lo que no había dudas sobre su veracidad. Nuestro carruaje avanzaba hacia la mandíbula inferior del dragón rojo, que conectaba las regiones sur y oeste del continente central. Una vez que pasáramos por allí, estaríamos en el reino de Asura. Sin embargo, estábamos tomando una ruta indirecta para desviarnos de las montañas, y había una señorita joven entre nosotros que detestaba los caminos indirectos. No necesitamos desviarnos por esta cosa. Tenemos a Ruijerd con nosotros, podríamos atravesar esas montañas. Dijo Eris, siendo completamente irrazonable mientras miraba a los dragones rojos cortando lentos círculos en el cielo sobre la cordillera. No seas ridícula, respondió Ruijerd con una risa amarga. Había considerado que podríamos cruzar las montañas con Ruijerd de nuestro grupo, pero incluso él encontró esa idea imposible. En ese caso, no tuve ninguna posibilidad. Después de todo, no pude derrotar a Ruijerd. Pero Rudeus definitivamente podría hacerlo. Eris resopló. No, no hay manera. ¿De qué estás hablando? Ghislaine dijo que mató a un dragón rojo rezagado antes. ¿Lo hizo? Nunca había escuchado esa conversación. Tal vez no fuera una de las historias de su época de aventurera. Si hubiera sido así, seguramente Paul se habría jactado de ello. Por lo que escuché, ella luchó contra uno antes de convertirse en una santa de la espada. ¿Oh? ¿Por sí misma? Bueno, había otros 5 que eran luchadores de espada de nivel avanzado con ella, dijo. ¿Y cuántos de ellos murieron? Seguí adelante. 2, respondió Eris. Eres una idiota, pensé. Eso significaba que su grupo sufrió una pérdida del 40%. ¿Qué demonios le hizo pensar que podía derrotar a una de esas criaturas? Además, dije, hay una diferencia de fuerza entre los rezagados y los que están aquí en estas montañas. Después de todo, estos están en el aire, ¿sabes? El vuelo les dio a los dragones una gran ventaja frente a los humanos. Este no era un videojuego en el que tener un rasgo de volar te debilitaba a los arcos y flechas. Además, se movían en enjambres. Una cosa era enfrentarse a los reyes de los dragones, cuyos grupos consistían en solo unos pocos dragones, o los dragones negros, que no formaban bandadas en absoluto. Con la forma en que los dragones rojos pululaban por cientos, no había forma de que pudieras esperar acabar con ellos uno por uno. ¿Estoy en lo cierto, señor Ruijerd? Sí. No tienes esperanzas de enfrentarte a una horda de dragones rojos. Si hubiera alguien que pudiera, sería el campeón más poderoso entre los 7 grandes poderes. Incluso el dios del norte y el dios de la espada probablemente retrocedan a la mitad. ¿De verdad lo crees? ¡Guau! Pensé que los 7 grandes poderes podrían despachar dragones fácilmente, pero parecía que estaba equivocado. Sí, lo más probable es que su resistencia se agote a la mitad. No es como si pudieras dormir con dragones alrededor. Eso tiene sentido. Tendrías varios cientos de ellos atacándote sin descanso, incluso de noche. Dejando a un lado la fuerza de combate, te abrumarían con números. Dicho esto, Laplace subyugó al rey de los dragones rojos, por lo que aquellos clasificados en la cima de los 7 grandes poderes probablemente podrían pasar sin problemas. Aunque si hablamos de los 7 grandes poderes de antaño, estoy seguro de que incluso el dios en el último lugar podría haber atravesado el territorio del dragón rojo sin ser molestado. Pero todavía me gustaría cazar a uno de ellos algún día. Una vez más, Eris estaba expresando sus habituales ideas peligrosas. Estaba seguro de que estaba enlistado para ayudarla cuando ese, algún día,
llegara. Otro día tranquilo. Solo unos pocos más y llegaríamos a la mandíbula inferior del dragón rojo. Estaba pensando en el dios humano mientras preparaba la comida para el equipo. Más específicamente, sobre lo que sucedió en el reino de Sirone hace unos días. Para ser perfectamente honesto, sentí que las cosas iban demasiado bien para mí. Quizás el dios humano, a pesar de su premonición, también tenía el poder de cambiar el futuro. No. Incluso si no hubiera estado llevando esa figurita conmigo, tenía la sensación de que Ginger habría atraído a Sanova para que me conociera de todos modos. Y todavía habría traído su figura de Roxy, todavía habría dado el mismo discurso, y todavía habría señalado el lunar que se había quitado. ¿Y si hubiera usado mi nombre real con Aisha? A solas en una posada con su hermano pervertido. Si yo fuera ella, habría temido por mi castidad. Aisha era una chica inteligente. Ella estaba tratando de que le enviaran una carta, por lo que podría haber robado mi dinero y haber huido. Estaba seguro de que la habría buscado si eso hubiera sucedido. Tan pronto como supiera que ella había desaparecido, perdería la compostura y, sin pensar en las consecuencias, lanzaría mi magia al aire para hacer contacto con Ruiger. Le diría que había encontrado a mi hermana, pero ella se escapó y él me ayudaría a buscarla. Era amable con los niños. Estaba seguro de que ella confiaría en él. Cuanto más lo consideraba, más comencé a pensar que el consejo del dios humano tenía como objetivo garantizar que las cosas salieran más o menos de la misma manera sin importar lo que hiciera. Probablemente estaba sucediendo ahora mismo. Incluso si no hubiéramos decidido aceptar la ayuda de Ruiger, de alguna manera habría terminado viajando con nosotros. Independientemente del ojo que elegí del arsenal de Kischirike cuando la conocí, la tribu Doldia me habría capturado en el gran bosque. El dios humano estaba tomando mucho en consideración mientras me daba consejos. Quizás podría confiar en él. Sin embargo, al igual que antes, no pude comprender sus motivos. Si pudiera averiguar qué es lo que quiere, entonces podría ser más honesto con él. Mientras reflexionaba sobre mis conversaciones con el dios humano, Eris y Ruigerd estaban entrenando juntos como de costumbre. Últimamente, Eris se había vuelto tan fuerte que fue una verdadera revelación. Hace apenas un año, podría haberla derrotado fácilmente usando mi ojo demoníaco. Incluso podría haber sido capaz de bajarle las bragas en medio del combate. Ahora, eso era imposible. Probablemente todavía saldría en la cima si usara mi ojo demoníaco y todo mi maná, pero incluso entonces, estaría cerca. Ciertamente ganaría si comenzáramos la batalla con cierta distancia entre nosotros, pero una batalla a larga distancia me privaría de la posibilidad de contacto físico durante el fragor de la batalla, por lo que realmente no se puede llamar a eso una victoria. Volviendo a la conversación sobre el talento. Pensé que trabajé bastante duro, pero Eris fue más allá. La calidad y cantidad de su arduo trabajo avergonzó al mío. Mi cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Mi resistencia era bastante normal para los estándares japoneses, pero para los estándares de este mundo, era mediocre. Como estaba preocupado con esos pensamientos, el entrenamiento del día llegó a su fin. Hemos terminado. Sí. Últimamente Ruigerd había dejado de preguntarle a Eris si entendía su entrenamiento o no. Ya no era necesario decirlo. Eris naturalmente lo estaba absorbiendo. Eris, dijo de repente Ruigerd, mientras se acercaba a donde yo estaba parado. ¿Qué? Eris tomó el trapo húmedo que había escurrido y se lo entregó. Lo deslizó dentro de su ropa, secándose el sudor. Ella solía quitarse el sostén y se lo limpiaba, pero eso me excitó demasiado, así que ahora se mantuvo la ropa puesta, aunque probablemente se sentía asqueroso tener todo ese sudor en su cuerpo. Lo siento, me disculpé internamente. A partir de este día, puedes llamarte guerrero, dijo Ruigerd mientras se sentaba. ¿Un guerrero, eh? No un espadachín, sino un guerrero. ¿Por qué estaba? Ah. Finalmente entendí lo que quería decir. Eris deslizó su mano debajo de su axila para secarse el sudor, luego se detuvo. Eso significa. Ahora eres una adulta, dijo Ruigerd en voz baja. Los movimientos de Eris se volvieron bruscos mientras me arrojaba el trapo. Usé magia de agua para enjuagarlo,
Luego lo retorcí con fuerza y lo golpeé en el aire para escurrirlo. Eris tomó asiento a mi lado. Había visto esta expresión en su rostro antes. Era del tipo en el que estaba tan feliz que una gran sonrisa amenazaba con extenderse por su rostro, pero estaba tratando de contenerla, pensando que necesitaba actuar más reservada. Pero, Ruiger, todavía no te he derrotado en absoluto. Eso no es un problema. Ya tienes suficiente fuerza como guerrero. Quizás esta era su forma de darle su aprobación a Eris. Al igual que Ghislaine cuando le permitió a Eris usar el título de espadachina avanzada, Ruigerda ahora estaba haciendo lo mismo diciéndole a Eris que podía llamarse a sí misma una guerrera. Felicitaciones, Eris, dije. Sus ojos me miraron con sorpresa. Rurudeus, esto no es un sueño, ¿verdad? ¿Podrías pellizcarme? ¿No me golpearás si lo hago? No te golpearé. Desde que tuve su palabra, extendí la mano y pellizqué su pezón entre mis dedos. Suavemente, por supuesto. O tal vez sexy es más la palabra en este caso. El puño de Eris, por otro lado, no fue suave. ¿Dónde diablos estás pellizcando? Lo siento, pero no es un sueño. Si lo fuera, no me dolería tanto, dije, palideciendo el rostro mientras me agarraba la mandíbula. En contraste, el rostro de Eris estaba rojo brillante mientras cubría su pecho con sus brazos. Así es, un guerrero. Ella miró la palma de su mano como si finalmente pudiera sentir el poder que tenía allí. Pero no te pongas una cabeza grande. Eso significa que ya no te voy a tratar como a una niña. ¿Entendido? Ruigert sonaba más como un padre advirtiendo a su hijo. Sí. Eris tenía una mirada mansa mientras respondía, aunque sus mejillas estaban crispadas, amenazando con revelar su sonrisa. Nuestra comida de hoy se veía aún más deliciosa de lo habitual. Esa noche, justo cuando Eris se estaba acomodando para dormir, algo me estaba molestando. Llamé a Ruigert, que estaba al acecho con los ojos cerrados. ¿Por qué le dijiste eso a Eris? Entreabrió los ojos ligeramente y me miró. Porque no importa cuánto tiempo pase, sigues tratándola como si fuera una niña. Bien, pensemos en esto. ¿Eris era una niña o no? Tenía 20 años menos que yo cuando morí en mi vida anterior. También había sido su tutor increíblemente paciente desde que era pequeña, incluso cuando me había utilizado como su saco de boxeo personal. ¿Qué tenía de malo que la viera de niña? Claro, Eris se había vuelto cada vez más madura en los últimos tiempos, y no solo en términos de cómo se había desarrollado su cuerpo. Poco a poco, había comenzado a aprender el bien del mal. Rara vez se enfurecía sin pensar en las consecuencias. Sus instintos salvajes no se habían ido por completo, pero la frecuencia de sus arrebatos había disminuido. Se podría decir que estaba en proceso de pasar de niña a adulta. O eso me gustaba pensar, como si fuera mejor que ella, no que me pudieras llamar un brillante ejemplo de adulto, ni siquiera como una forma de adulación. Ruigert cerró los ojos en silencio. Ah, bueno, está bien si no lo entiendes. Por alguna razón, tuve un mal presentimiento sobre esto. Esto se parecía mucho al tipo de conversaciones finales que tenían los personajes en la televisión antes de que los mataran. Señor Ruigert. ¿Qué? Por favor, ponga esta moneda de oro en el bolsillo de su pecho, le dije, sacando una del mío y lanzársela hacia él. Parecía desconcertado. Después de todo, no tenía bolsillo en el chaleco. Aún así, logró meterlo con éxito en una costura cerca de su pecho. ¿Está bien? ¿Y para qué es esto? Un amuleto de la buena suerte. Satisfecho, me fui a dormir. Unos días más tarde, finalmente llegamos a la entrada del reino Asura, la mandíbula inferior del dragón rojo. Habían pasado 4 meses desde que partimos del reino de Sirone. Cuando sucedieron las cosas, sucedieron rápidamente. Específicamente, sucedieron cosas malas cuando menos las esperabas. En mi vida anterior, mis padres habían muerto repentinamente. Mis hermanos también habían sido repentinos. Paul me había enviado a ser tutor sin previo aviso. Ser transportado al continente demoníaco también había sido abrupto. Había algo más de lo que aún no me había dado cuenta,
Y era lo duro que era realmente este mundo. Con qué facilidad moría la gente. No importa quién sea una persona, la muerte puede llegar en un instante. No hubo excepciones a eso. Me llevaría mucho tiempo, pero eventualmente, llegaría a entender la muerte como un fenómeno que abruptamente me robó a los más cercanos a mí. Si hubiera sabido esto en ese entonces, no tendría que lamentarme tan profundamente ahora. Si tan solo hubiera sido más serio acerca de volverme más fuerte, lo suficientemente fuerte como para que nadie me derrotara. Después de lo que sucedió, no pude evitar ser consumido por los lamentos, deseando haber caminado por un camino ligeramente diferente. Sin embargo, había una cosa que podía decir. Eris nunca dejaba de impresionarme. Fin del capítulo 8.